tenemos una invitada muy especial que vamos a hablar de un tema que seguro nadie se espera en este canal, pero que para mí tiene muchísima importancia y trascendencia. Les voy contando un poquito de quién se trata. Ella es una mujer nacida en Gómez Plata, Antioquia. Desde muy joven ha sido una apasionada de la lectura y la escritura, convencida del poder transformador de la palabra en los procesos humanos. Mi invitada de hoy es la señorita Natalia Vélez. Estaba contando que Nati es una escritora colombiana, es una paisa que nació en Gómez Plata y que desde muy joven te gusta la escritura y usas la lectura y la escritura convencida que tiene el poder transformador de cambiar las realidades. Que nos cuentes ahora un poquito sobre cómo empezaste tu carrera como escritora, de dónde vienes, cómo ha sido este camino y bueno, un poquito que te introduzcas tú misma a esta entrevista. Yo creo que antes de ser escritora, yo fui lectora y antes de ser lectora fui una niña muy curiosa por las historias. Entonces yo me acuerdo que antes de aprender a leer, yo iba detrás de mis tíos y de las personas pues adultas, preguntándoles o diciéndoles que si me leían, que si me contaban historias, porque desde muy temprana edad hubo una conexión con las historias que me hacía sentir confianza, tranquilidad, me llenaba de esperanza. Había algo que yo encontraba en las historias que no encontraba en la cotidianidad. Ni siquiera cuando estaba jugando con otros niños o estaba haciendo otras cosas. Y eso fue una sensación que ya me empezó a acompañar como el resto de mi vida. Que si yo tenía un libro o una historia, estaba acompañada, que podía estar pasando el peor momento, una situación muy difícil, pero si encontraba un libro así que me capturara y me sacara por un momento de esa realidad, era como si me revitalizara, me llenara de ilusión y pudiera pensar mejor las cosas para hacer algo diferente ante la situación que estaba enfrentando. Entonces, en esa fascinación por las historias y por leer, recuerdo que pues en mi familia siempre había como, ay, qué rico el arte, pero los artistas no tienen futuro, entonces yo muy silenciosamente tenía un deseo de ser escritora, pero no era capaz de decírselo al mundo. Y entonces disimulé un poco diciendo que iba a estudiar periodismo. Me enamoré del periodismo. Y dije, bueno, por lo menos es una profesión y voy a poder decir que tengo un trabajo real y que bueno, estoy haciendo algo. Aunque ellos no lo tomaron muy bien, porque además mis profesores del colegio decían que era muy buena en matemáticas, en estadística y en física, entonces que mi futuro era la ingeniería. Entonces fue muy difícil esa contradicción de, ay, debo estudiar ingeniería, pero no quiero ser ingeniera. Entonces durante muchos años logré disimular mi deseo de ser escritora hasta un día que, bueno, ya un poco adulta, estaba atravesando como una crisis existencial y alguien me preguntó, pero ¿tú qué quieres? Y me llegó que yo lo que quería era escribir historias que le hicieran sentir a las personas lo mismo que yo había sentido desde pequeña. Esas historias que los inspiraran, que los ayudaran a sentirse felices, mejor consigo mismos y que encontraran otras posibilidades en las historias que yo escribía. Y en ese momento yo decidí que quería escribir. Aparte de dar el salto, eh, escucho que eso siempre te acompañó desde muy pequeña, esas ansias de escribir, ese anhelo de escribir. ¿Cómo, además de la persona que te apoyó y te dio el empujoncito, qué fue lo determinante para ti de dar ese salto a escribir para el trabajo como periodista o escribir para ti misma, a decidir sentarte a crear una novela? Eh,
no sé si le pasa a todos los escritores, tengo esa sensación de que sí, por muchas personas con las que he hablado, incluso a los artistas en general, y es que cuando algo está saliendo de uno, se apodera esa inseguridad, esa incredulidad, yo siempre lo llamo el saboteador interno que te dice, ¿tú por qué estás haciendo eso? Eso no sirve para nada. Haz otra cosa, deberías hacer algo más productivo. No sé, infinidad, es una voz interna que, que no te deja, que es muy difícil de vencer. Y recuerdo que yo había creado un club de lectura en el ITM que se llamaba Café Literario y yo lo que hacía era invitar. A final de semestre leíamos en el último mes un autor local e invitábamos a ese autor y lo entrevistábamos. Y en esas yo invité a Emilio Restrepo, que es un escritor de novela negra de acá de Medellín, muy bueno, y es un hombre súper divertido y agradable para hablar con él. Y él me invitó a un taller de escritura de ASMEDAS, que es la Asociación de Médicos. Y yo comencé a ir y estaba como escuchando a los compañeros. Y en esas, pues dijeron como, ella es el momento de que tú leas algo. Y yo, entonces me senté a escribir un cuento. mmm, y yo con toda la timidez del caso, recuerdo que llegué un sábado, me senté y cuando me tocó leer, yo me pegué, o sea, clavé la cabeza en el papel, no quería levantar la cabeza, leí súper rápido, no quería parar, no quería mirar a nadie, pero en el momento en que terminó la historia, todos mis compañeros me dicen, eso no puede ser un cuento. O sea, tenés que desarrollar toda la idea porque el cuento era la historia de un hombre que está tocando una puerta, al otro lado hay otro hombre joven y el joven no sabe si abrirle la puerta o no, porque si abre la puerta corre el riesgo de morir porque viven en un mundo donde los seres humanos no se pueden tocar. Entonces, cuando yo escribí ese cuento, todos me decían, no, o sea, nos dejaste a medias, Eso fue antes del COVID, me imagino. eso fue 5 años antes de Ok. la pandemia. Premonitorio. Entonces, tienes que escribir la novela y yo que nunca había pensado en escribir una novela o me había imaginado escribiendo una novela porque es una cosa que requiere mucha energía, mucho tiempo. Escribir una novela larga es como correr una maratón total. Y y yo dije, bueno, lo voy a intentar. Y en ese inicio no tenía ni idea de cómo hacerlo, pensaba que la escritura es algo que surge por inspiración, o sea, tenía todavía la creencia de que los escritores son esos seres maravillosos, increíbles que se encierran a escribir y que en algunos momentos lo pueden hacer y en otros no. Bueno, tenía muchos tabúes, muchas creencias que no concordaban con la realidad de lo que era escribir. Entonces, esa novela me tomó 5 años terminarla. Ok, muy bien. Iba y venía, iba y venía. Y la terminé, la archivé. Y después, creo yo digo que después de terminar esa novela, fue que yo empecé a comprender un poco el oficio de ser escritor. Y digo que empecé a comprender el oficio porque recuerdo que estábamos en la pandemia, yo me inscribí a un curso, a un taller de novela con el Ministerio de Cultura y allí nos recibió un escritor de Bogotá que se llama Miguel Ángel Manrique. Y me acuerdo que nos dijo, listo, este curso dura 2 meses y medio. El objetivo es que escribamos una novela corta en este tiempo. Y yo internamente me reí. Yo dije, eso es imposible. Si yo me demoré 5 años en escribir una novela corta, este hombre, ¿cómo cree que vamos a hacer posible de hacerlo en 2 meses y medio? Y él llegó con todo un plan. Lo primero era, cada semana leíamos un libro. Después era el objetivo de que teníamos que escribir 1100 palabras todos los días. No importara lo que pasara, no importaba si nos sentábamos a escribir en el computador, no tengo nada que decir, no sé qué decir, y teníamos que escribir.
O sea, el objetivo era escribir todos los días y además teníamos un encuentro todos los sábados de 8 a 12 para discutir temas de la técnica literaria, bueno, de cómo crear personajes, del punto de vista, de la voz del narrador y esas cosas. Y ahí fue que logré escribir la novela que fue publicada en el 2022. ¿No? Ok. Bueno, sé que además de la novela que has escrito, tienes un proyecto que se llama Tamashi Creativo. Me gustaría que nos contaras de qué se trata porque esa es la verdadera razón por la que estás aquí. Bueno, con Tamachi Creativo hacemos tres cosas. Una es el coaching literario, que es el acompañamiento a personas que dicen, yo quiero escribir un libro, pero no sé cómo hacerlo. Entonces yo lo que hago es acompañar a las personas a escribir esa historia que quieren escribir. Lo otro es que hacemos un acompañamiento terapéutico a través de la escritura. ¿En qué consiste? No hay nada más difícil que escribir nuestra propia historia. Todos dirán, ah, no, pero es más difícil inventarse una historia de ficción. No, es mucho más sencillo inventar que los extraterrestres invadieron a Marte y nosotros somos el presidente de Marte y estamos luchando contra los extraterrestres, que sentarnos a escribir sobre nosotros. Porque eso implica enfrentarnos a lo que somos y a lo que no somos, a nuestros imaginarios, a nuestras creencias, que en nuestro sistema de creencias están aquellas que nos limitan y aquellas que nos potencian, pero que difícilmente sacamos el tiempo para pensar en el día a día cómo eso determina las cosas que hacemos. Entonces, en Tamachi lo que hacemos es hacer unos ejercicios de escritura, de reescritura de nuestra historia para reconciliarnos con las cosas que nos han sucedido, con las cosas que sentimos, con las cosas que pensamos. Y finalmente hacemos unos talleres creativos con niños, adolescentes y adultos mayores, en donde tenemos como talleres específicos para desbloquear la creatividad. Entonces hemos hecho talleres que mezclan la pintura con la escritura o el juego con la escritura y bueno, diferentes actividades, todo en busca de tener espacios creativos y de innovación. Eso es Tamachi Creativo. Yo sé que lo hablo de manera personal. Yo estoy convencida de que la escritura es un medio terapéutico, pero me he encontrado con muchas personas que he intentado como meterles el cuento de que escribir la historia, escribir su biografía o simplemente como tener un diario para narrar los hechos de la vida, eh, porque estoy convencida que funciona, pero me encuentro con que si a ti definitivamente no te ha gustado leer o no te gusta escribir, es muy difícil que le saques provecho a el ejercicio de escribir. Pero también me he dado cuenta que personas como muy renuentes se ponen a hacerlo y encuentran que generan como una conexión diferente con su historia a partir del ejercicio de escribir. Es como que ponen a trabajar una parte diferente del cerebro que interpreta o ve las cosas como de otras maneras. Porque cuando nos contamos la historia verbal, surge una manera de contarlo, pero cuando nos sentamos a escribir, usamos otra parte del cerebro y surgen cosas nuevas que incluso hay personas que se sorprenden de lo que generan en ese relato. Entonces tú que hablemos de esas dos personas, de las que les gusta el escribir y de que generalmente han llevado un diario toda su vida, o les gusta inventar historias, y las personas que nunca han escrito, nunca han tenido ese tipo de aproximaciones, pero que quieren intentar a ver cómo les sale o si les genera algún beneficio de tipo mental o emocional. ¿Qué consejo le darías a cada una de estas personas para empezar a probar la escritura como una herramienta de transformación? Bueno, me llegan como varias cosas escuchando. Lo primero es que escribir nunca es fácil. O sea, escribir
no es algo que hacemos porque tenemos un talento extraordinario y nos salen las palabras y sabemos exactamente qué decir, cómo, cuándo y dónde. No. Em, en mi caso, escribir es como una cosa interna que tengo, como una necesidad de que hay una historia que empieza a surgir en mí, que quiero contar y que ya había mencionado que la quiero contar porque tengo un propósito con esa historia. Y aún así, el ejercicio de sentarme a escribir todos los días me cuesta porque la vida nos distrae, porque, ay, no, es que tengo que atender algo del trabajo, o no, es que me están invitando a salir, o estoy viendo una serie muy buena, o qué rico ir a comer helado. Y nos llenamos como de ocupaciones en la vida para evadirnos, porque sentarse a escribir es como a tener un encuentro con uno mismo. Eso es lo primero que me llega. Lo segundo es que yo tomo una frase, en este caso de la psicología, que dice, lo que no se nombra no existe. Y a veces cuando somos capaces de nombrar ciertas cosas, de hablar de ciertas cosas o escribir ciertas cosas, se genera un proceso liberador. Entonces la recomendación que yo haría es que no piensen en la escritura como si fuera a sentarse a ver una serie en Netflix, que es algo que tú buscas, algo que te gusta, en lo que te sientes cómodo y te vas a divertir y vas a tener mucho placer de principio a fin, si es una buena historia, pues o si es una buena serie. Piénsenlo como más o menos como que te invitan a dar un paseo a un lugar desconocido. Pensemos que es un bosque y tú al principio ves un montón de árboles, vas a entrar, te da un poco de temor y empiezas a caminar por el bosque y dices, ay no, pero hay mucha maleza, pero, ay, ¿cuántas horas es que vamos a caminar? Entonces te genera como cierta incertidumbre estar en un lugar desconocido y que no sabes a dónde vas a llegar. Y que en las primeras horas del camino vas a caminar y caminar y caminar y caminar y va a llegar un momento que depende de cada quien en donde vas a encontrar un paisaje hermoso. Y el paisaje hermoso se da porque cuando uno se suelta al ejercicio de la escritura, mmm, es cierto lo que mencionaste de que se genera una conexión diferente en el cerebro, pero además llega un momento en el que nos liberamos y salen cosas de nuestro inconsciente, salen cosas que nunca nos habíamos imaginado, que no habíamos hecho conscientes de que estaban dentro de nosotros. Empezamos a conocer todo un mundo que está en nosotros y que de otras maneras no nos abriríamos a la posibilidad de conocer o que la vida cotidiana no nos permite conocer. Y en ese paisaje vas a encontrar mucha tranquilidad, mucha felicidad, pero no es una recompensa que vas a tener en el primer día que te sentaste a escribir. Porque como les dije, está el sabotador interno que te dice, ¿tú para qué estás haciendo? Ay, no, qué pena que alguien lea esto. A mí me costó mucho empezar un diario porque yo decía, ay, no, me siento como una adolescente ridícula y yo nunca quise ser eso. O, ¿qué pasaría si alguien toma este cuaderno y se da cuenta de todo lo que yo soy, lo que yo pienso, pero qué vergüenza que alguien más lo sepa? Entonces eso nos ayuda a liberar cosas, temores, a sentirnos más cómodos con lo que somos. Yo tengo una frase muy bonita y es que la escritura le da luz a nuestra oscuridad. Entonces empezamos a comprender cosas y en la medida en que las comprendemos, eso nos ayuda a tener menos miedo en la vida. Entonces, siempre les diría, atrévanse, que al principio no es algo fácil, no es algo placentero, pero que van a tener un encuentro con ustedes maravilloso y que de otra manera no lo van a poder hacer. Ay, qué lindo. Ya me animé yo otra vez. ¿Cómo es tu práctica de escritura al día de hoy? Ya después de que has escrito una novela, que sé que estás
en proceso de publicar otra. Bueno, ¿cómo es escribir para ti hoy? Bueno, yo siempre tengo un libro que me estoy leyendo. A mí siempre me acompaña una historia, así lo digo. Mm, y en ese ejercicio yo trato de leer todos los días y en este momento no estoy propiamente escribiendo porque estoy corrigiendo una novela, entonces lo que estoy haciendo es reescribir. Y el proceso, a ver, cuando uno escribe una novela, la primera recomendación es sentarse a escribir todos los días sin pensar, sin detenerse, sin leer, sin analizar nada, vomitar todo en el papel. Escribes todo el manuscrito, lo dejas quieto, 6 meses, un año, un tiempo prudencial, y después te sientas a corregir el texto como si fueras un lector externo, un corrector externo, y ahí suceden varias cosas porque siempre una historia tiene múltiples posibilidades. Es como si pudieras abrir muchas puertas, muchas cosas, y a veces no sabes qué puerta abrir ni qué camino coger. Entonces en la reescritura uno se toma más tiempo, hay mucho análisis de, bueno, tengo estos personajes, ya sé más o menos cómo es la estructura de la historia, pero ¿qué le voy a quitar? ¿Qué le voy a poner? Entonces es más como de adorno. Y en ese proceso de reescritura, yo todos los días saco un espacio para sentarme. Yo digo que hablar con los personajes, a ver qué es lo que quieren que suceda, porque creo firmemente que en una novela los personajes son los que toman vida y acción en la historia. Entonces siempre recomiendo que sacar un espacio todos los días para el ejercicio de escribir y leer. Muy bien. Y cuando los personajes, cuando se trata de tu historia, de ti misma, cuando tú eres el personaje y estás escribiendo como un ejercicio terapéutico, sea que eso se vaya a convertir en una publicación o no, es igual, es el mismo ejercicio también. Bueno, aquí yo recomiendo algo, y es que en la escritura terapéutica tú puedes estar narrando la historia o estar contando lo que quieres contar, lo que necesitas contar en primera persona como si fueras tú. Pero hay algunos casos en donde las personas necesitan empezar a contar esa historia como si fueran otras personas las que estuvieran viviendo esa historia. Lo más importante es que se nombre todo aquello que se quiere decir, se cuente todo lo que se quiere contar y no desde la mente, sino desde el corazón y desde el instinto. Que dejen salir todo. Y sí es muy importante el ejercicio diario, porque entonces eso nos permite tener un registro de cómo nuestros estados mentales y emocionales van cambiando, cómo nuestro día se ve afectado por cosas externas, por ejemplo, bueno, tuve un excelente día, estuve muy contento, entonces me sentí a escribir y mi escritura reflejó eso. Pero al siguiente día estaba molesto porque tuve una discusión con un compañero de trabajo, con mi pareja, y empecé a escribir sobre lo que venía escribiendo, que era un acontecimiento que parecía externo, pero ahí se ve reflejado mi estado de ánimo y la forma como estoy narrando las cosas. Entonces, el ejercicio diario nos permite reconocer, identificar, incluso cuando pasa el tiempo y lees eso, darle otra mirada y otra perspectiva a esas emociones y a esas cosas que sucedieron en su momento y que fueron puestas en la escritura. Entonces sí, es la misma recomendación, ejercicio diario. Y no tienen que ser muchas horas, piénsenlo como tomar 5 minutos todos los días para escribir qué es lo que estás viendo por la ventana, cuáles son los olores que estás percibiendo, cuál es la sensación que tienes en tu cuerpo, como un ejercicio de los sentidos. Nosotros exploramos el mundo a través de los sentidos y no tiene que ser el gran proceso analítico, sino que comiencen con eso, sentarse a escribir sobre qué es lo que ven en ese momento y de ahí se desencadenan muchísimas cosas. ¿Qué le dirías a una persona
que tiene alguna idea de escribir su historia, de que sabe que eso siempre ha estado dentro y que ahora lo está viendo como quizás una posibilidad de, al escribir su historia, también acercarse a un proceso de sanación. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo conecta contigo? ¿Cómo es el proceso de acompañamiento que tú brindas a estas personas que no tienen una formación en escritura previa, sino que se van a lanzar así a convertirse en escritoras de su vida? Lo primero que les recomendaría es que me escriban al Instagram. Tenemos una conversación inicial para identificar qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando, y hacemos una propuesta creativa de acuerdo también como a sus tiempos y al proceso en el que estén, porque la escritura siempre se va a ver afectada por nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y cómo nos organizamos para poder tener este proyecto? Que normalmente los proyectos creativos y de escritura son proyectos adicionales al trabajo, o a la familia, o a cosas externas que están sucediendo. Entonces, sí, lo que les diría es, acérquense, escríbanme y tenemos una conversación para ver cómo podemos hacer realidad esa historia que ya quieren contar. Quedan invitados. Y bueno, esta pregunta siempre la hago a todos los que entrevisto porque esta entrevista va a quedar colgada en el canal y el canal está dedicado a personas que están buscando transformar su vida, que han tenido historias de vida difíciles o que han vivido periodos de desconexión, de depresión, de vacío, que se sienten un poco perdidas y entonces se encuentran aquí herramientas que las puedan ayudar como a reconducirse y a reconectarse con la vida. ¿Qué le dirías en este momento a una persona que se encuentra perdida, que se encuentra desconectada del propósito de su vida? ¿A qué la invitarías? Hay algo que yo he aprendido como en esos momentos, en donde es como que veo todo gris, todo oscuro, como que no siento ganas de nada ni motivación de nada. Y yo aprendí que la vida pasa y que todos esos momentos son temporales, que es importante pedir ayuda a personas correctas y que te puedan acompañar y que puedan ser como un soporte en esos momentos, porque no todo lo puede uno solo, ni tenemos por qué hacerlo todos solos. En mi caso, yo he tenido terapeutas, he tenido un maestro, he tenido amigos que han estado conmigo y que me han dado soporte en los momentos en los que siento que no puedo y que además la vida es un lugar hermoso, así no seamos capaces de reconocerlo en ciertos momentos y que incluso esos momentos que llamamos como muy negativos, muy malos, hay cierta belleza en eso, que cada momento de nuestra vida está ahí por un propósito y nos hace ser quien somos y que es rico tener la capacidad de aprender a disfrutar lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, lo incómodo y saber que estamos aprendiendo para llegar a un mejor lugar. Hay formas de transitar ese momento y que todo está bien. Gracias. Gracias, Nati, por tu compartir. Creo que aquí lo Gracias a ti por dejamos. tu invitación. Dejo aquí en el video tus datos, tu Instagram, también tu novela, si alguien se anima a leerla, que yo la recomiendo. Es una historia muy bonita, de mucha conexión. Y bueno, esperamos volver a verte por aquí. Muchas gracias por acompañarte y entregarte y por ser mi mentora de escritura. Ay, muchas gracias, María. Y bueno, ojalá muchas personas se animen a escribir y a encontrarse consigo mismas y ese mundo que tan maravilloso que hay en cada ser humano.